Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la sesión 281 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta sesión 281 de nuestra octava temporada consecutiva puede seguirse a través de nuestras redes sociales, puede seguirse además del canal Justicia TV y el aula virtual del Poder Judicial. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde en esta sesión 281, el integrante de nuestra comisión de capacitación, el juez especializado doctor Max Bengoa Valdiglesias, y nuestro distinguido invitado el día de hoy, el también juez especializado Víctor Romero Uriol, quien va a disertar el tema el delito de apología al terrorismo en los tiempos actuales. Comenzamos esta sesión dándole el uso de la palabra al doctor Max Bengoa Valdiglesias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, apreciado licenciado Guillermo, a la audiencia, también expresar nuestro más cordial saludo y a nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia Especializada, el doctor César Octavio Sabonay Calcín, así como del señor presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Rómulo Carcaus Tocaya, pues saludamos a nuestro distinguido directo colega, el doctor Víctor Romero Uriol, quien en esta ocasión nos acompaña en esta cátedra de los jueves con un tema sumamente relevante y sobre todo de actualidad que está vinculado al delito de apología al terrorismo. Definitivamente este delito en el ámbito hermenéutico ha traído la necesidad de abordar desde diferentes perspectivas la problemática que involucra la aplicación normativa en este caso, y estamos seguros que el doctor Romero nos va a dar un panorama bastante claro y certero que nos permitirá también aclarar algunos aspectos necesarios para finalmente determinar en qué casos sí debe ser sancionado este delito de apología al terrorismo y cuál es el contenido que debe tener el tipo penal para considerar que es tal. Muchas gracias, doctor Romero. Es un gusto poder presentarlo y acompañarlo en esta cátedra de los jueves. Gracias, doctor Bengoa. Antes de comenzar con la exposición del juez especializado Víctor Romero Uriol, decir que él es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios culminados de maestría en la especialidad de Derecho Penal en la Universidad Federico Villarreal, estudios culminados en el programa de doctorado en Derecho por la Universidad Federico Villarreal, máster en tutela judicial de Derechos y Jurisdicción por la Universidad de Jaén, España. Actualmente está en el primer juzgado penal colegiado de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Tiene como experiencia haberse desempeñado como juez de juicio oral en el juzgado colegiado y unipersonal desde el 2007 en el Distrito Judicial de Huaura, Loreto, y actualmente, como hemos dicho, en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Ahora sí, las muy buenas tardes a nuestro distinguido invitado, el juez especializado Víctor Romero Uriol. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y también agradeciendo la invitación que nos hace la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. Me parece sumamente importante este tema. Cuando me dijeron que proponga uno, yo consideré que este era un tema muy necesario para debatir, porque es bastante polémico. A tal punto que acá en la propia Corte Superior Nacional existimos jueces que estamos dando algunos unas sentencias condenatorias, otros unas sentencias absolutorias. Y no tampoco existe por parte de la Corte Suprema un acuerdo plenario que fije un tema sobre, o que fije una dirección sobre este tema de la apología de terrorismo. Y bueno, entonces en ese sentido me pareció sumamente importante fijar acá unas coordenadas o unas direcciones de cómo han estado fallando los jueces.
Hay que decir en principio que el delito de apología de terrorismo es bastante polémico, ¿no? Bastante polémico porque siempre se desenvuelve en la tensión entre por un lado, el derecho a la libre expresión, y por otro lado también el derecho a la seguridad pública, ¿no? O el derecho también a las libertades de información. Y en ese sentido, es que, voy a plantear este tema de esa manera, ¿no? No como un caso simple de sustracción, sino como un caso en donde existe complejidad y en donde están de por medio principios, ¿no? Como digo, por un lado el principio a la libre expresión y por otro lado el principio a la seguridad pública. Hay que comenzar, ¿no?, diciendo de que la preocupación por el delito de terrorismo viene en todo el mundo, ¿no? Puede afirmarse a nivel mundial que existe un punto de inflexión a partir de los atentados de Nueva York, ocurridos el 11 de septiembre del 2001. Y a partir de ese momento el terrorismo comenzó a percibirse como una forma de agresión contra Occidente. En el Perú, este fenómeno lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Todas aquellas personas que ya tenemos algunos años y hemos sufrido los avatares que nos dejaba este fenómeno, ¿no? Me acuerdo los apagones y las muertes, las bombas que en cualquier momento se podía producir en la vida cotidiana, ¿no? Digamos, formalmente, este fenómeno comienza en el Perú en las elecciones de 1980, en las que sale elegido el presidente Belaúnde, ¿no? En el distrito de Chuchi, en Cangallo, en Ayacucho, un grupo de Sendero Luminoso entra a un colegio y se roba las ánforas y luego las quema, ¿no? Ese es el inicio, digamos, de este fenómeno aquí en el Perú, y se ha producido o se ha, digamos, ha tenido vigencia, ¿no? Hasta 1992 se puede decir que el hito es la captura de Abimael Guzmán, ¿no? En septiembre de 1992. Hay que tener en cuenta también de que el líder era Abimael Guzmán Reynoso, y que lideraba el grupo de Sendero Luminoso, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru estaba liderado por Víctor Olay Campos. Las consecuencias inmediatas de este hecho histórico fueron impactantes y también lamentables. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el número total de muertos y desaparecidos causados por el conflicto armado interno peruano se puede estimar en 69.280 personas, aproximadamente, ¿no? Aunque nunca se ha podido saber el número exacto. Y no se puede olvidar entonces las miles de víctimas que ocasionaron las acciones terroristas. Era cotidiano los apagones, los explosivos, la muerte de muchos ciudadanos inocentes que estaban a merced de ataques desquiciados de estas organizaciones delictivas, todo pretexto de predicar ciertas ideologías políticas programáticas que los llevaría a la toma del poder. Y en ese sentido no dudaban en ejecutar las conductas más despiadadas, propiciando un estado de pánico y zozobra en las poblaciones del Estado peruano. Voy a hacer un breve recuento básico sobre lo que es la legislación terrorista, ¿no? Una de las primeras leyes sobre el terrorismo es el decreto legislativo 46
de 1981, que es la primera ley terrorista, durante el gobierno de Belaúnde. Posteriormente, el nuevo Código Penal promulgado en abril de 1991 incorporó el delito de terrorismo y otras figuras de este delito como la asociación ilícita terrorista y los actos de colaboración. A inicios de mayo de 1992, el régimen fujimorista promulgó el decreto ley 25475, que desde entonces sería reconocido como la nueva ley antiterrorista, la 25475. Este decreto ley, ¿no?, hay que recordar que se promulga durante la época del gobierno de facto de Fujimori, ya contemplaba en su artículo 7 de su redacción la apología al terrorismo, que asimismo aparecía prevista en el artículo 316 del Código Penal como apología en sentido general. O sea, había dos tipos de apología. Una que estaba regulada en el artículo 316 del Código Penal, que era una apología en general, y otra que aparece con el decreto legislativo 25475, que regula la apología específica sobre el terrorismo. Hay que decir también que mientras que la apología en general contemplaba en su versión agravada entre 4 a 6 años de privación de libertad, el decreto ley 25475, que era específico, como he mencionado, especial sobre el terrorismo, estipulaba una pena muy superior, entre 6 a 12 años de pena privativa de libertad. En el año 2003, el Tribunal Constitucional tendría la oportunidad de pronunciarse respecto de la legislación antiterrorista y, con ello, sobre la norma de apología del terrorismo, la misma que fue declarada inconstitucional, ya que su redacción infringía los principios de legalidad y proporcionalidad. Esto en el caso conocido como Tineo Silva y más de 5.000 ciudadanos, que el tribunal consideró que, aunque la libertad de expresión no debe considerarse un derecho ilimitado, era posible limitar sus posibles restricciones en un determinado sentido para considerar a estas como legítimas. Tras esa declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, en el mismo año 2003 se introducía un nuevo párrafo en el artículo 316 del Código Penal, que, repito, regulaba la apología en general, pero que volvía a tipificar el precepto con la misma pena de prisión y el añadido de multa e inhabilitación. Sin embargo, este añadido no cambiaba la norma que había sido derogada en lo que se refiere a la proporcionalidad o legalidad. En el año 2007 se produciría otra modificación al texto penal vía el decreto legislativo 982, que modifica el Código Penal, aprobado por el decreto legislativo 635. Así, el artículo 316.2 aparecía que si se realizaba a través de medios de comunicación social o mediante uso de tecnologías de información y comunicaciones, como Internet u otros análogos, la pena iba a ser no menor de 8 ni mayor de 15 años, ¿no? Sin embargo, estas modificaciones seguirían avanzando, seguirían surgiendo, ¿no? Hay un libro que es de María Alejandra Pastrana Sánchez, en Derecho y Sociedad, que cita dos detonantes para que pudiera producirse avances en la legislación. El primer detonante es el oficio del Registro Nacional Judicial de la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, de la Gerencia del Poder Judicial, que afirmaba, ¿no?, en ese contenido, que para entonces en la base de datos no se contaba y no se cuenta con ninguna condena registrada por el delito de apología del terrorismo. Y por otro lado,
la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso J versus Perú, que entendieron que no debía condenarse a la demandante por apología sin haberse aclarado cuál es el acto concreto a la que incitaba. Entonces, esos dos detonantes fueron los que materializaron la actual ley 30.610, que modifica el artículo 316 del Código Penal, ¿no? Que, como repito, está referido a la apología en general, ¿no? Y incorpora el actual artículo 316A del Código Penal, que regula específicamente el delito de apología al terrorismo. Dice así: el que públicamente exalta, estoy leyendo el artículo 316, el que públicamente exalta, justifica, enaltece un delito a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Este es el delito de apología en general. Y tiene sus agravantes. Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace del delito previsto en los artículos 152 al 153A, 200, 273 al 279D, 296 al 298, 315, 346 al 350, por los delitos de lavado de activos o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme, como autor o partícipe, la pena será no menor de 4 ni mayor de 6 años. Y 250 días multas e inhabilitación. Eso, repito, es cómo ha quedado el delito de apología en general. Y el delito de apología del terrorismo ha quedado de la siguiente manera: en el artículo 316A del Código Penal. Dice: si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace del delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe, la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años. 300 días multa e inhabilitación. Además dice: si la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito de terrorismo se realiza estas son las agravantes: en ejercicio de la condición de autoridad docente o personal administrativo de una institución educativa; B, utilizando o facilitando la presencia de menores de edad, la pena será no menor de 6 ni mayor de 10 años de inhabilitación. Y dice, además, agravando la figura, si la exaltación, y este es el caso que a nosotros nos toca, si la exaltación, justificación o enaltecimiento se propaga mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, o se realiza a través de la imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social, o mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe de actos de terrorismo, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años. Inhabilitación conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Entonces, así ha quedado en la actualidad este delito, tanto de apología en general como el delito de apología al terrorismo. Ahora, esta norma, ¿no? La contenida en el 316 del Código Penal, ha motivado una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Y que ha sido respondida por el Tribunal Constitucional con fecha 8 de noviembre del 2022, y se ha pronunciado declarando infundada la referida acción de inconstitucionalidad,
pronunciándose en el sentido que el concepto del delito de apología de terrorismo no era amplio ni indeterminado, ya que el Tribunal Constitucional del 2003 había delimitado este delito. En ese sentido, en la actualidad, junto con el artículo 316A del Código Penal, existen o coexisten con ese dispositivo las dos sentencias del Tribunal Constitucional. La del 3 de enero del 2003 y la sentencia del 8 de noviembre del 2022. Digo esto porque no se puede interpretar el artículo 316A del Código Penal, no se puede interpretar sin la lectura de las sentencias del Tribunal Constitucional, tanto del año 2022 como del año 2003. Ahora, voy a hacer a continuación una pequeña exégesis de lo que es el 316 del Código Penal, para luego analizar la norma en relación al Tribunal Constitucional y a las normas internacionales, ¿no? El primer párrafo del artículo 316A del Código Penal recoge la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito de terrorismo o de la persona condenada con pena de 4 a 8 años. El segundo párrafo, a 10 años. La segunda modalidad agravada se comete en ejercicio de la condición de autoridad docente o personal administrativo de una institución educativa o utilizando la presencia de menores de edad con una pena de 6 a 8 años. Y la tercera y última modalidad, que es la que vemos aquí con mayor asiduidad, ¿no? Es que esta última modalidad recoge cuando la exaltación o justificación o enaltecimiento se propaga mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, o se realiza a través de la imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social, o mediante el uso de las tecnologías de la información o de la comunicación del delito de terrorismo, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme, como autor o partícipe de actos de terrorismo. Por ejemplo, y esos son los casos más usuales, el Facebook, ¿no? Entonces, en ese caso, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años. Y además la inhabilitación. El primer elemento aglutina la descripción típica, ¿no? Esto es que aglutina todas las modalidades del injusto, que tiene que ser en forma pública, ¿no? A tal punto de que si se hace en un espacio privado, no estaríamos en la aplicación de este delito. La norma dice que es en forma pública. El primer verbo rector es exaltar un delito, exaltar un delito o a la persona condenada por sentencia firme, como autor o partícipe. Entonces, son cualquiera de los dos, ¿no? Es exaltar, ya sea un delito o a la persona condenada por sentencia firme, como autor o partícipe. Dicho verbo implica alabar, ensalzar una determinada persona por sus cualidades, características o virtudes. Por ejemplo, si se resalta una figura delictiva en particular, un asesinato o un atentado terrorista, o colocarse en un pedestal a una persona que lo haya cometido, sea como autor o partícipe, siempre que haya retraído sobre ella o recaído sobre ella una sentencia de condena, ¿no? Con la calidad de cosa juzgada. Por lo que se trata de una persona que está siendo, porque si se trata de una persona que está siendo procesada y que solo tiene la calidad de acusado en juicio o de imputado en la investigación preparatoria, pese a haberse materializado dicha exaltación, la conducta no ingresa al ámbito de aplicación de la norma.
Repito, entonces tiene que ser una persona sentenciada, ¿no?, en última instancia, en calidad de cosa juzgada por el delito de terrorismo. O tiene que alabarse, enaltecerse un acto terrorista. Por ejemplo, si se enaltece, digamos, lo que sucedió en el edificio de Tarata, ¿no?, donde hubo unos explosivos que produjeron muertes, ¿no? Si alguien dice, bueno, eso lo ocurrido en Tarata, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta eso, allí está cometiendo delito de apología terrorista. Hay que tener en cuenta también que el siguiente ejemplo, para ejemplificar este tema, en el expediente 6/2022, ¿no?, José Carlos Abarca Cayo se realizó una publicación en referencia a la sentenciada por terrorismo Gladys Carol Espinosa González, integrante del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA, con este título, miren, Gladys, una muerte por tortura y violencia de género, ¿no?, a través de una URL, ¿no?, y conforme se ha tenido de las actas de visualización que se han enseñado. Y en ese sentido, José Carlos Abarca Cayo publicó en su cuenta de Facebook, ¿no?, Gladys, una muerte por tortura y violencia de género. El día de ayer, 3 de marzo, falleció la bueno, supongo que es camarada o compañera, Gladys Carol Espinosa González, luego de haber pasado 25 años de pena privativa de libertad en diversos penales del país, entre ellos el penal de máxima seguridad de Llana-Mayo y el máxima seguridad de Chorrillos. El 17 de abril de 1993, sigo con la locución de cómo se exalta a esta persona, ¿no? El 17 de abril de 1993, Gladys fue detenida en Lima junto a Rafael Salgado Castillo. Ambos pertenecían a una célula especial, comando urbano del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Su compañero apareció muerto 3 días después de su detención en un hospital de Lima. Sigo. Ella fue retenida e interrogada en la División de Investigaciones de Secuestro, DIVISO, y en la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE, de la Policía Nacional. Gladys fue condenada a cadena perpetua por la justicia militar, fallo que fue anulado 10 años después. En su nuevo juicio, en primera instancia, fue condenada a 15 años de pena privativa de libertad, pero la Sala Permanente no investigó la denuncia hecha respecto a que fue torturada y violada sexualmente en la sede de la DIVISO. Esta acusación fue acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió un fallo a su favor. Pero emitió, ojo, un fallo a su favor por todas estas violaciones que ella sufrió. No se movió, digamos, no se tocó el fallo de terrorismo, ¿no?, que ella tenía. Entonces, ella dice, desde el principio denunció haber sido torturada y violada en dependencias policiales. Dejó constancia en su juicio del fuero militar y en el fuero común, pero ningún juez ordenó investigar lo sucedido, pese a que presentó hasta 4 certificados médicos de la época, hechos por peritos de medicina legal del Ministerio Público, donde queda constancia de las lesiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que su detención fue ilegal y arbitraria. No fue registrada adecuadamente, ni se notificó los cargos en su contra de conformidad con los estándares internacionales. No tuvo control judicial ni acceso a un recurso de habeas corpus. Durante su detención, tanto en la DIVISO como en la DINCOTE, Gladys fue golpeada, amenazada, torturada y violentada sexualmente de forma sistemática y generalizada, incluso a través del uso de otros tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes, utilizando en ese entonces como instrumento de la lucha, que era utilizado en ese entonces como instrumento de lucha antisubversiva. Asimismo, la Corte Interamericana determinó que las precarias condiciones de detención en las que se encontró entre 1996 y 2001 en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad Llamayo, sin atención médica, fueron la causa del deterioro progresivo de su salud, construyendo un trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, frente a estos comentarios, ¿no?, la Fiscalía hace la denuncia y el colegiado en primera instancia se inclina por la absolución. Miren, a pesar de que ella era una persona condenada por el delito de terrorismo, pero también había tenido otras circunstancias, ¿no?, contra su salud que habían sido cogidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre eso es que se estaba pronunciándose digamos, esta temática, ¿no? El colegiado en primera instancia se inclinó por la absolución, ya que el contexto de la publicación realizada por uno de los acusados no era el enaltecimiento de una acción terrorista, sino todo el sufrimiento que había tenido esta persona, Gladys Carol Espinosa González, quien, si bien había sido condenada por el delito de terrorismo, había sido objeto durante su detención de abuso, de tortura, violación sexual, denegación de tutela jurisdiccional efectiva, la que se produjo en un contexto de violencia de género de dicha ciudadana. Asimismo, manifestó la sentencia de primera instancia, que no se puede cuestionar a una persona, la acusada, máxime si se tiene la calidad de abogada, de emitir su opinión y expresión sobre la publicación que no contiene comentarios apologéticos, delictivos, debido a que no alcanza la magnitud para considerarla como tal. Se trata de una expresión, que es lo que había dicho, había expuesto la persona acusada, honor y gloria, ¿no? Y lo había replicado en el Internet. Que esta palabra, honor y gloria, y no tiene la entidad de lo que significa enaltecer, exaltar o justificar las condenables acciones terroristas de la sentenciada Gladys Carol Espinosa González. En síntesis, una expresión tiene contenido apologético, debe llamar a la incitación pública, de manera que el autor debe alabar un acto de terrorismo o a un condenado de terrorismo. Si yo salgo a alabar un caso como el de Tarata, ¿no?, o si un acusado alaba un caso como el de Tarata, ese es algo que podría significar un acto de delito de apología del terrorismo. Pero si el acusado, como fue en este caso a la publicación compartida, le añade la frase honor y gloria, no está cometiendo delito de terrorismo. Y digo esto porque la sentencia de primera instancia ha sido confirmada por la Sala Superior de esta Corte Superior Nacional. Este es el primer ejemplo, entonces, de que no basta la subsunción de decir tal persona, tal acusado está enalteciendo a tal persona condenada por delito de terrorismo, sino que ese enaltecimiento tiene que tener una entidad tal que sea un peligro para la democracia. Esto es más o menos lo que nos dice la sentencia. Y que las palabras puestas por los acusados, en este caso, honor y gloria, no significan enaltecimiento o apología al delito de terrorismo. Otro ejemplo, la Sala Nacional, el colegiado E, la Sala Penal Nacional, colegiado E, en la sentencia del expediente 474-2013,
05000 del 27 de noviembre del 2018, en el juicio seguido contra Alfredo Víctor Crespo Brayaray, como autor del delito contra la tranquilidad pública, apología en la modalidad de apología a la persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo, este acusado era miembro del Movadef, que es un movimiento por la amnistía de los derechos fundamentales, que era una plataforma creada en 2009 y que a través de esa plataforma, del Movadef, pedían la liberación de los condenados por lo que ellos llamaban la guerra interna, que se produjo en el país por la lucha armada de Sendero Luminoso entre los años 1980 a 1992, considerado para muchos como el brazo político, Movadef, de Sendero Luminoso, por lo que se le impidió inclusive su participación política en las elecciones generales del 2011. Entonces, ellos defendían la liberación de todos los condenados de esa guerra interna, lo que incluye a los civiles, policías y a los militares, ¿no? Entonces, ¿cuál era la imputación que tenía Alfredo Crespo? Ellos publicaban un periódico que se llamaba Amnistía General, y de allí decían, en ese periódico decía, el doctor Abimael Guzmán es el más grande intelectual, filósofo y científico marxista-leninista maoísta de nuestra época. En ese entonces, ese colegiado de la Sala Penal Nacional de ese entonces absolvió al acusado en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, ¿no?, que ha sido emitida para interpretar el artículo 578 del Código Penal Español. Y me parece importante señalar los considerandos que tiene la sala, ¿no? Dice que la conducta deba suponer un riesgo para futuros delitos. Ello, porque en la mencionada frase no existe incitación a la violencia. Repito, en base a la referida sentencia del Tribunal Supremo 52-2018, tomado como elemento determinante delimitador de la constitucionalidad, de la interpretación de la apología, del delito de apología. Dice, en buena cuenta, lo que reconoció el Tribunal Constitucional, ¿no?, al establecer dichas reglas, es que para hablar propiamente de una apología punible, el acto así calificado debe generar una situación de riesgo que ponga al menos de forma indirecta en el peligro sobre el bien jurídico protegido y contar con aptitud para ello. Esto explica por qué una de las pautas interpretativas señaladas consiste justamente en la aceptación de las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Esto queda más claro si, conforme a lo establecido en el fundamento 88 de la sentencia a la que hago mención, ¿no?, nos remitimos al artículo 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual estará prohibido por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional, ¿no? Debe destacarse, sin perjuicio de lo que ya he dicho, que si bien el acto calificado debe generar una situación de riesgo que ponga al menos de forma indirecta el peligro del bien jurídico. El segundo considerando de esta sentencia es que, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo Español, el elemento típico a hacer apología, consistente en el acto de expresión en defensa o alabanza de algo, se entiende pues como un acto que revela
una finalidad de provocación, que posee cierta aptitud para generar o propiciar una situación de riesgo que pueda afectar o poner en peligro la paz pública. Aceptar una noción ilimitada, y esto es importante, a la exégesis puramente gramatical, que es lo que yo llamaría la subsunción, ¿no?, el hecho, la norma y su consecuencia jurídica, sin las consideraciones antes anotadas, devendría en una interpretación inconstitucional de esta disposición normativa penal. Esto también ha sido reconocido por la jurisprudencia comparada. Así, el Tribunal Supremo Español, en la sentencia 378-2017 del 25 de mayo del 2017, señaló, con relación al delito de enaltecimiento del terrorismo, artículo 578 del Código Penal Español, que no basta esa objetiva, pero mera adecuación entre el comportamiento atribuido y la descripción de tales verbos típicos significados. No basta la subsunción. Tiene que hacerse un análisis sobre la peligrosidad de la enunciación emitida por el agente. Eso es lo que quiero yo resaltar. Y sigue diciendo, esta sentencia, que es de esta sala, ¿no?, que es del 2018, siendo así, actuándose de ese modo, haciéndose una mera subsunción o haciéndose exégesis de la norma, resultaría una ilegítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de sus autores, cuando ni siquiera de manera indirecta las manifestaciones enjuiciadas supongan una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros. Y el otro punto, que es muy rescatable de esta sentencia, es que dice, en lo que respecta al delito de apología en la modalidad de apología del condenado, debe tenerse en cuenta que el acto de expresión que puede configurar el injusto, además de las referencias antes anotadas, debe estar directamente relacionado con la actividad por el cual fue condenado. ¿Sí? Debe estar relacionado con la actividad por el cual fue condenado. Si, por ejemplo, y eso es lo que quiere decir este señor, o esta sentencia, si, por ejemplo, en el caso de Abimael Guzmán, ¿no?, que ha sido condenado por los casos de Tarata, de Lucanamarca, ¿no?, alguien alaba esos actos, entonces estaría cayendo en el delito de apología del terrorismo. Pero, si se refieren a él como un filósofo, por ejemplo, ¿no?, o como un marxista maoísta leninista, que es lo que así sucedió, ¿no?, es que no alcanzaría, no tendría entidad esa afirmación para que recaiga sobre él el delito del injusto de apología al terrorismo. Y además, por último, me parece sumamente importante esta sentencia y este punto que dice, para efectos de delimitar el contenido del tipo penal antes señalado, es necesario asumir como premisa la diferencia entre disposición normativa y norma, ¿no? Hay una diferencia entre disposición y norma. Postura compartida y consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Así, la disposición normativa es cualquier enunciado que forma parte de un documento normativo, mientras que la norma sería cualquier enunciado que constituye el sentido o significado adscrito de una o varias disposiciones o fragmentos de disposiciones. La norma en este sentido constituye no el objeto, sino el resultado de la actividad interpretativa, lo que presume un análisis textual de la disposición en cuestión y eventualmente una decisión respecto a su significado. Entonces, esta sentencia hace un distingo entre lo que es una disposición y lo que es una norma, para que a la norma darle una interpretación
acorde a la Constitución. Respecto a la postura antes desarrollada, se podría alegar que contravendría el mandato de certeza devenido del principio de legalidad. Sin embargo, con ello, se desconocería que la actividad interpretativa es necesaria inclusive en aquellos casos en los que no se advierta oscuridad o indeterminación en una disposición normativa penal. Cualquier decisión en torno al significado de un texto, no importa si es claro u oscuro, constituye interpretación, en la medida que cualquier significado es el resultado de una variable dependiente de la interpretación. Y es que, promulgada la ley que crea un delito y le asigna su correspondiente pena en caso de comisión, surge el problema de la interpretación. Y es por eso es que para ellos es importante esa distinción entre enunciado y norma, ¿no? Se trata de determinar qué supuestos de hecho concreto quedan comprendidos dentro del supuesto abstracto y genérico de la ley. Bueno, esto es lo que sostengo en base a lo que la ley habla sobre el primer elemento, ¿no? Sobre el enaltecimiento. Bueno, antes que nos gane el tiempo, ¿no? También nos habla de lo que es el elemento típico justificar, ¿no? Señala que la conducta de la gente, que mediante la palabra hablada o escrita, pretende avalar que se cometa un delito en particular o el comportamiento delictivo atribuible a una persona sentenciada. En este caso se trata de justificar lo injustificable, dejar entrever que matar a otra persona puede tomar lugar en ciertos contextos y que esto a su vez incida en la propagación de un discurso alentador de la conducta prohibida hacia terceros. Y siguiendo con los elementos objetivos, ¿no? Tenemos el bien jurídico, que es la tranquilidad pública, y este delito está en el título 14 del Código Penal. Está junto con los delitos contra la tranquilidad pública. Y comparte esta posición con el delito de disturbios, perpetuación de la tranquilidad, perturbación de la tranquilidad pública, organización criminal, que es el artículo 317 del Código Penal, marcaje y banda criminal. Y para terminar, en cuanto a la exégesis de esta norma, en cuanto a la tipicidad subjetiva, me parece que es clarísimo que tiene que haber el dolo, ¿no? El dolo. Acuérdense que es el dolo o es la culpa, pero en este caso es el dolo, porque la gente quiere realizar una conducta que revela una finalidad de provocación, que posea cierta aptitud para generar o propiciar una situación de riesgo que pueda afectar o poner en peligro a la paz pública, ¿no? Muy bien, entonces, esta es un poco la exégesis de la norma, ¿no? Y he dicho de que esta norma, el 316A del Código Penal, no puede interpretarse, no puede aplicarse si las sentencias en el expediente 10-2002, del 3 de enero del 2003, y el expediente en el expediente 005-2020, sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. El 3 de enero del 2003, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad propuesta por 5.000 ciudadanos, emitiendo la sentencia número 010-2002 AI, contra el artículo 7 de la ley 24.475, que decía, ya lo he mencionado, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 que públicamente a través de cualquier medio hiciera la apología del terrorismo o de la persona que lo hubiera cometido. Cabe mencionar que este tema, el delito de apología del terrorismo, nos trae un problema de ponderación entre dos principios. Por un lado, el bien jurídico, la tranquilidad pública, que está en el título 14 del título preliminar del Código Penal, y por otro lado, el derecho a la
libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. Entonces, esto es sumamente importante, que este delito se mueve entre esa tensión entre el bien jurídico, la tranquilidad pública y las libertades de información, opinión, expresión y difusión. Entonces, hay que tener mucho cuidado para cuando se aplique el artículo 316A del Código Penal, ¿no es cierto?, no se contravenga las disposiciones, los derechos constitucionales, como la libertad de pensamiento, por ejemplo, o la libertad de expresión. Dice, y por eso es que esta sentencia dice, de tal manera que no se trata de aplicar una subsunción, que es lo que la Fiscalía nos propone, sino analizar los contenidos de los dos principios que están en tensión en el presente caso, ya que lo que está en medio es una privación de libertad a un ciudadano. Y también nos dice esta sentencia del Tribunal Constitucional en su fundamento 88. En consecuencia, la aplicación de ese artículo 316 del Código Penal ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad del hecho. Y esto es muy importante, señores. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituya delito, sino que deben respetarse ciertos límites. Y estos son que la exaltación se refiere a un acto terrorista ya realizado, que cuando la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, ésta debe tener la condición de condenada por sentencia firme, que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que deba de tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas. Y este es el Facebook, por ejemplo, ¿no? Y el cuarto, que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Este inciso, el último que estoy leyendo, es bastante polémico, ¿no? ¿Por qué? Según Dino Coria, en una entrevista que es realizada por la persona de Rosa María Palacios en YouTube, que está allí, lo pueden ver, dice, el tribunal, dice Dino Caro, fijó requisitos. Dice, se necesita un hecho de terrorismo comprobado, un delito que previamente se ha cometido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se encuentra a un sujeto con volantes en la mochila, ¿no?, en pro de la guerra, entonces no estaría inmerso en el delito de apología de terrorismo. Quizás estaría inmerso en el delito de terrorismo, ¿no?, por organización criminal, pero no de apología, porque tiene que ser un delito que previamente se ha cometido, ¿no? Y por eso es que muchas veces tenemos que la Fiscalía presenta la sentencia condenatoria de los acusados por delito de terrorismo. Que se haga la apología de una persona condenada. Y tiene que haber una discusión que sea idónea, persuasiva, para motivar a las personas a cometer el delito. Y cuarto, este es el más importante, la apología solo existe cuando hay una tendencia al odio, una tendencia hacia el odio. El autor tiene la intención de cambiar el orden democrático, es decir, el apologista persigue una renuncia al sistema democrático, una tendencia a la intolerancia o hacia el odio, ¿no?
Y para culminar, ¿no?, tenemos también el punto de vista que tienen las normas internacionales. Tenemos que el artículo 13.5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José, que ha sido citado por la sentencia del Tribunal Constitucional, dice: estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Y luego, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que dice, el artículo 20, toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por ley. Toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por ley. ¿Por qué leo esto? ¿Por qué me parece importante? Porque solo es apología al terrorismo aquello que cabe dentro del artículo 13.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del artículo 20 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿no es cierto?, en el que se prohíbe toda propaganda a favor de la guerra, toda apología al odio nacional, racial o religioso, ¿no? Y, en consecuencia, la aplicación del artículo 316A del Código Penal ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena, y eso lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, no basta la apología, señores, sino que tiene que haber merecimiento de pena. Tiene que ser un discurso de odio que sea capaz de ir contra los valores democráticos que tiene la sociedad, ¿no? De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituya delito, sino que deben considerarse como tales aquellos que hacen propaganda a favor de la guerra, a toda apología al odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar, estándares que no cumplen las afirmaciones vertidas por el acusado en la cuenta Facebook antes mencionada. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional establece estos 4 criterios que no son cumulativos, no es menos cierto que también esta sentencia dice: la aplicación de este delito ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituya delito, ¿no? Esto me parece es sumamente importante. Y por último, ¿no? Yo creo que estos casos que vienen como de apología al terrorismo, son casos complejos, no son casos simples en donde se realiza una subsunción, ¿no? Y en ese caso complejo se debe revisar, se debe analizar la frase que está mencionada como apologética, ¿no? ¿Hasta qué punto esa frase tiene entidad para, digamos, causar revuelo en la sociedad, ¿no? Esto lo digo porque generalmente los casos que nos vienen están viniendo como fotos del momento, ¿no? Por ejemplo, una publicación de contenido apologético del día 4 de noviembre del 2018 en la cuenta Facebook, ¿no? Libertad Marcón Liendo, de fecha 7 de octubre del 2018 de manera pública,
en la cual se ve a Abimael Guzmán con el puño levantado y una inscripción en imagen. Y por el hecho de esta imagen solicita la aplicación de la pena de 8 años de pena privativa de libertad efectiva. Esto nos trae el caso como si fuera la aplicación, una subfunción dirigida para casos simples, algo así como si fuera un caso que es común. Si X toma bebida alcohólica y tuvo 0.5 gramos por litro en la sangre, entonces se aplica la subfunción establecida para el delito de conducción en estado de ebriedad. Eso no es así. Eso no es así. Se tiene, pienso yo, que revisar el contenido apologético y ver si tiene entidad para crear el caos, ¿no? O afectar las reglas democráticas, como ya se ha mencionado. Entonces, esta decisión judicial está relacionada con los casos llamados fáciles y difíciles, como los denomina Manuela Pienso. Los casos fáciles no requieren propiamente de interpretación, mientras que los casos difíciles requieren una labor interpretativa. La solución en los casos difíciles implica la implementación de nuevas teorías y métodos de interpretación. Y este es un caso difícil, por lo que se sustenta a continuación, especialmente porque nos trae dos principios que están en tensión, como ya he mencionado, en la que cabe realizar análisis de proporcionalidad y ponderación, según lo establecen las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, y tal como lo ha establecido las sentencias 10-2002 AITC y 005-2020 PITC, ambas del Tribunal Constitucional, ¿no? Por último, y con esto ya termino, hay que recordar la diferencia entre normas y principios. Las normas tienen un supuesto de hecho, un supuesto general y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal o el reglamento, cuando te pasas la luz roja, se aplica una sanción, ¿no? En cambio, los principios son normas incompletas. Tienen supuesto de hecho general que está determinado y una consecuencia jurídica determinada. Por ejemplo, el derecho a la igualdad. Las normas son mandatos definitivos. ¿Se aplican o no se aplican? Los principios son mandatos de optimización. Su contenido puede cambiar progresivamente según las circunstancias jurídicas o fácticas. Las normas se aplican con el método de la subfunción. En cambio, los principios se aplican con el método de ponderación. Y digo esto porque esto es lo que hay que hacer, ¿no? Analizar proporcionalidad, ponderación, ¿no? Y analizar, digamos, el tema entre el derecho a la libre opinión, a la libre expresión, ¿no?, que tienen las personas y que sustentan un Estado democrático, y, por otro lado, el derecho también a la seguridad pública, que tienen derecho a todas las personas, ¿no?, porque está contemplado en el Código Penal. Muy bien, entonces, dicho esto, he terminado. Muchas gracias al juez especializado Víctor Romero Uriol, a quien le pedimos que nos dé a conocer cuál es la palabra clave de nuestra sesión 281, porque nuestros seguidores están atentos a escucharla. ¿La digo? La escuchamos. ¿Cuál es la palabra clave? Apología. Apología. Entonces, han escuchado ustedes, la palabra clave de esta sesión 281 es apología. Se activará un enlace por los próximos 10 minutos para que ustedes puedan registrarlo y así quede constancia de su asistencia a esta sesión. Queremos agradecer al juez especializado Víctor Romero Uriol, a quien esperamos tenerlo en una próxima sesión de la Cátedra de los Jueves, que nos encontramos ya en la 8ª temporada. Anunciarles que la sesión 282 tendrá como ponente al también juez especializado Max Bengoa Valdeiglesias, quien disertará el tema criterios racionalizadores para la aplicación de las penas en casos de estructuras de criminalidad organizada. Todo esto dentro de una semana. Han sido todos y todas muy amables. No se preocupen ustedes, el enlace permanecerá
abierto para que puedan registrar la palabra clave de esta presente sesión de la cátedra. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes con todos y todas.